esta mañana. Agradecemos al Señor que nos permite compartir de la palabra de Dios. Así es que vamos a hablar en esta mañana que el Señor nos permite. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Damos gracias a Dios porque podemos compartir en esta mañana de su palabra. Vamos a orar un segundo. Padre del cielo, te agradezco, Señor, este momento que nos permites de compartir tu palabra, Señor. Ruego tu ayuda, Señor, tu bendición para todos tus hijos, para todas las personas que nos escuchen. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Desde este tiempo hemos estado viendo, hermanos, personas que nos escuchan. Él daba gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios porque en este tiempo se cumple la palabra del Señor, en la cual dijo que la ciencia aumentaría. Y de esta manera podemos comunicarnos con todas las personas. Ahora que no podemos reunirnos en los templos, pero podemos seguir compartiendo de su palabra. Y bueno, Dios desde el principio, desde el inicio de la creación, desde el inicio del hombre, de la tierra, Dios ha hablado al hombre. Así le he titulado en esta mañana esta plática. Dios sigue hablando. Y unos ejemplos sencillos, entendibles que Dios ha dejado en su palabra, en el cual Dios nos está hablando siempre desde su creación del hombre. Dios nos dice en la Escritura que ha hablado desde un principio a los profetas, a nuestros padres por los profetas, y está en este libro sagrado, en el cual tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él. Y vemos aquí cómo el Señor habla a un hombre, a un rey poderoso que se llamó Nabucodonosor. Desde un principio el Señor habló en sueños, cosa sencilla en la cual podemos nosotros entender a través de un sueño. Este hombre, Dios le habla a este hombre de esta manera, en la cual nosotros podemos entender que ahí el Señor está hablando. Y es en el capítulo 2 de Daniel. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Dios habla a este hombre acerca de lo que sería los 4 imperios, los que abarcan desde su reinado hasta el fin de la raza humana. Algo muy interesante en la cual Daniel le pide luego a Dios que le dé el mismo sueño y la interpretación para saber qué es lo que él había dicho a Nabucodonosor. Entonces aquí vemos que Dios le muestra a Daniel una gran imagen hecha de diferentes materiales, en la cual le muestra los 4 imperios que serían en esos tiempos. Y algo grandioso, que es muy interesante este sueños que ve este hombre. Y de otra manera, Dios habla a través de visiones. En una visión que le muestra a Ezequiel, este profeta le muestra a Dios a través de visiones, algo muy interesante en la cual nosotros podemos ver que esto parece que está hablando en nuestros días. En Ezequiel capítulo 8, versículo 2, vamos a leerlo, dice: y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. En el versículo 4, y aquí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Versículo 6, me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete
aún y verás abominaciones mayores. Versículo 10. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Dios estaba hablando a Ezequiel por medio de una visión en la cual estaba mostrando lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. No sé ustedes cómo lo ven, parece que nos estuviese hablando en nuestros días. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Dando la espalda a Dios y volviéndose a otras cosas. La Escritura nos dice, nos muestra la idolatría que estaba cometiendo el pueblo, dando la espalda a Jehová, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿No les suena eso parecido en nuestros días? Dios hablando a Ezequiel en visiones. Una forma más, en Éxodo capítulo 3, algo interesante también, que podríamos relacionarlo a nuestros días. Éxodo capítulo 3, nos dice en el capítulo 3, versículo 2, leemos, y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se quemaba, no se consumía. El 4, viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios estaba viendo la aflicción de su pueblo. Dios estaba viendo lo que estaba ocurriendo con todo el pueblo de su pueblo de Israel. En esto nos habla que Dios ve lo que nos ocurre, ve nuestras necesidades. Dios está al pendiente de nosotros y manda a Moisés a que vaya a sacar a su pueblo. El versículo 10 le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. El Señor le muestra, manda a Moisés y se muestra a Faraón de una manera poderosa, como a través de las 10 plagas que él le pone a Faraón y al pueblo de egipcio para que salque al pueblo de Israel. Y a través de esas 10 plagas el Señor se muestra. Luego saca al pueblo y lo lleva hasta enfrente al mar. Y de ahí, con mano poderosa, el Señor saca a su pueblo, abriendo el mar en seco, pasa a la gente en tierra seca y lo conduce a través del desierto, llevándolos a la tierra prometida. Aquí vemos en el Éxodo capítulo 13 que Dios lleva al pueblo de tal manera grandiosa, como el pueblo de Israel, capítulo 13, versículo 21. Ve ahí cómo va el Señor junto a él. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. En el camino al desierto, en todo ese caminar, se dice que en el desierto está calientísimo, mucho sol. Ahí entonces el Señor en una columna de nube les cubre del calor y los ayuda para guiarlos. Y luego dice, y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. El pueblo iba caminando, de noche el Señor les conducía a través de una nube de fuego, en la cual en el desierto pues se dice que hace mucho frío, ahí les calentaba, les daba calor y aparte les guiaba a través del desierto para que ellos pudieran caminar de día y de noche. El Señor no nos deja en ningún momento, siempre está con sus hijos, con su creación, con toda la gente. El Señor conoce lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, y de manera poderosa Dios conducía al pueblo de Israel. ¿No les suena eso parecido en estos días? Dios se muestra poderosamente a través de muchas cosas, de muchas señales y prodigios, pero ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? No entendió, y esto sucede en nuestros días. Dios sigue hablando a través de Jesucristo. Nos dice Hebreos que a través del Señor Jesucristo, primero habló a los padres por los profetas,
y luego a través del Señor Jesucristo. Nos dice en el versículo 2, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podemos contemplar todos los días nuestro gran universo. En Salmos 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver ese grandioso firmamento todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. La expansión de los cielos, ¿quién lo puede contar? Nadie, solo el Señor que estuvo formando ahí todo el universo. Podemos contemplar la grandeza y el poder de Dios afirmando los cielos. Y luego nos dice en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su imagen, la gloria misma de su substancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vemos en Génesis cómo el Señor estaba ahí ordenándolo todo, haciéndolo todo a través de su palabra. Dice que Él estaba ahí ordenando, sea la luz, y fue la luz. Dice, sepárese las aguas de los mares, de la tierra, y así fue. Dijo, sean las dos grandes lumbreras con el poder de su palabra, y ahí estaba. Si el Señor habla a través de su bendita palabra, todo es hecho. Cómo se formó el Señor la tierra, cómo formó a los seres humanos, a la hierba, a los árboles que nos dan de comer. Dios estaba ahí moviéndose con el poder de su palabra. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego el Señor Jesucristo viene a la tierra, viene en forma de hombre, viene para ayudar al hombre que se encontraba perdido. Dice en Génesis que vino porque la tierra estaba desordenada y vacía, sumida en tinieblas. Y en San Mateo, lo que nos dice, algo grandioso que nos dice ahí en San Mateo, capítulo 4, fíjense lo que nos dice ahí, grandioso lo que está diciendo. San Mateo capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fíjese lo que dice en Génesis, y ahora dice a la gente que ya estaba en aquellos días. En el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo en carne vino a dar a conocer al Padre, a mostrar el amor, la misericordia de Dios a los hombres. Y les empezó a ver el sufrimiento de la gente, que estaban enfermedades, resucitando a los muertos. Y el San Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo estuvo en la tierra dando a conocer el amor de Dios. Siguió hablando a través, aún desde el último momento de su vida, el día en que el Señor fue crucificado. Hasta ahí el Señor estuvo hablando todavía. Luego nuestro Señor se va, pero aún deja su palabra, este libro sagrado, este libro en el cual nos habla acerca de lo que Dios quiere del hombre. Ahí nos dice, el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra es perfecta. Dice en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es perfecta, no le falta, no le sobra. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la que nos lleva, la que nos guía, la que podemos encontrar todo lo que necesitamos. En estos días de confinamiento que hemos estado, la palabra es la que nos ha llenado, es la que nos ha sostenido durante todo este tiempo. Dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos esa confianza de que ahí está el Señor. Generación a generación, Dios ha dado a conocer su voluntad, sus mandamientos, sus promesas que tiene para el hombre desde el principio de la creación hasta nuestros días y aún hasta el fin de la tierra. Pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios se ha tomado ese tiempo para hablar a los hombres? ¿Con qué propósito?
la respuesta en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está la respuesta. El propósito de Dios es que el hombre entienda quién es el que nos ama, quién es el que nos ha creado, quién es su creador, quién es el Padre Celestial. Pero, oh tristeza para Dios, algo increíble que nos dice, a pesar de que Dios ha estado llamando, ha estado hablando a los hombres, algo grandioso que a mí me llama mucho la atención, lo que dice en Isaías capítulo 1, en versículo 2, fíjense lo que dice ahí. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Imagínense, parece que somos, Dios nos está comparando que somos peor, perdón, pero el Señor lo dice, peor que animales. Los animales entienden, conocen, pero el pueblo, la gente, no conoce a su Creador. ¿Quién nos está sosteniendo? ¿Quién nos está dando de comer todos los días? Qué triste. Y el Señor dice en el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Fíjense lo que Dios nos está hablando. Y está hablando a todos los hombres desde aquellos tiempos hasta nuestros días está diciendo esto. Jeremías 5:21 dice, pueblo necio y sin corazón. Tienen ojos pero no ven, oídos tienen pero no escuchan. Y esto lo estamos viendo hasta nuestros días. Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2. En este tiempo Oseas escribió hace alrededor, se cree, de 750 años antes de Cristo. Daniel escribió 600 años antes de Cristo. Desde aquel tiempo Dios está hablando hasta nuestros días. O sea que estos profetas hasta ahora podemos ver que el Señor está hablando desde hace 2700 años, está diciendo lo mismo en este libro y la gente sigue haciendo lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 3. Dios nos ayude, porque estamos en estos tiempos terribles en los cuales estamos viendo todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Oseas capítulo 2, fíjense lo que nos está diciendo aquí, una sentencia muy, muy grande lo que nos dice, que el pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo, fíjense todo lo que Dios estuvo hablando en aquellos días. Y dice que el pueblo le faltó conocimiento. En aquellos días no había forma de comunicarse. En aquellos días pues se escribían en rollos, en pergaminos y tenían que caminar para poder ir a las diferentes ciudades, a las diferentes personas y llevar los recados y todo esto. Gracias a Dios ahora tenemos los medios de comunicación en los cuales ahora podemos comunicarnos en segundos, tan rápido, a través del cielo, tierra, mar y aire. Podemos comunicarnos de forma rapidísima, pero aún así, en aquellos días la gente no entendió. Y ahora, a pesar de todo la medio de comunicación en cual podemos comunicarnos, podemos encontrar la escritura, la voluntad de Dios en diferentes formas, ya sea leída, hablada, en diferentes medios encontramos la escritura, la gente sigue igual que en aquellos días. No entendemos, no le hemos dado la espalda a Dios yéndonos por otros caminos. En estos días la comunicación ha sido esencial porque hemos estado encerrados. Dios ha permitido todo esto para de una forma hablar a los hombres, hablar a todo el mundo, desde los niños hasta los adultos. Lo que vemos, o qué ocurrió con los niños, iban a la escuela y de momento ya no fueron. La gente trabajaba y ya no fue. La gente se quedó en su casa, encerrados. Lo único que nos ha sostenido, nos ha ayudado para comunicarnos, es los medios de comunicación. Y a través de ella podemos encontrar la palabra del Señor. Pero qué tristeza, seguimos en lo mismo. Cuando veíamos que se inició la pandemia en China, se veía tan lejos y de pronto llegó a nuestro México. Podemos ver que el Señor estuvo hablando en el Antiguo Testamento, lejos, pero
vemos que la Escritura se está cumpliendo en nuestros días. Aquí lo tenemos. A la gente se le habla en estos días y ¿qué dice la gente? Pero yo sí busco de Dios, yo sí conozco a Jesucristo, yo hago diario oración, hago oración a Dios. Tanta gente que está muriendo y ¿qué dicen? Que Dios real lo tiene en su gloria. ¿Cómo saben que esa gente está en la gloria de Dios? ¿Cuántos han muerto sin Dios y sin esperanza? ¿Por qué? Porque no han buscado de Dios. No han sabido cómo encontrar al Señor. Estamos como viviendo en pausa. Dios nos está dando este tiempo para reflexionar, para ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 3 nos habla de una manera grandiosa. Me llama mucho la atención lo que dicen en este libro de Hebreos, leyendo en estos días que hemos tenido. Yo no he descansado, yo he estado en el trabajo, pero he tenido este tiempo porque me he quedado allá, en la cual he podido leer. Y yo creo que los que están en su casa pues han tenido ese tiempo. Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, hoy estamos escuchando la palabra del Señor. Hoy estamos escuchando lo que Dios está diciendo a toda la gente. Dios ayude a todos, porque vemos que mucha gente decía está muriendo sin Dios y sin esperanza. Veíamos las noticias, como en Guatemala, la gente estaba muriendo en las calles. Las funerarias estaban saturadas, ya no recogían los cadáveres, estaba allá. Y ahora en esta semana estaba viendo que aquí en Tamaulipas, igual los hospitales ya están saturados, la gente sí está llegando a los hospitales y están quedando muertas ahí afuera. Dios nos ayude para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Dios dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solamente los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Reconocer que Dios nos ama, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconocer que hemos pecado, que así como estamos con pecados, nadie entrará al reino de los cielos. Tenemos que limpiarnos de todo pecado. El Señor nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que reconocer eso. Si alguien ahorita, todos los que están muriendo, si están en algún pecado, no entrarán al reino de los cielos. Tenemos que reconocer que Jesucristo es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Él murió en la cruz derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado. Nadie puede llevarnos al Padre más que Jesús. Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre. A ustedes le pidan a toda la corte celestial, nadie puede ayudarlos más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos que reconocer que estamos condenados y arrepentirnos de todo pecado. Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué pasó con el pueblo antiguo? Dice que pereció por falta de conocimiento y no se arrepintieron. Vieron todas las obras que Dios estaba haciendo con ellos en el Éxodo, a los profetas, conocieron y ahora tristemente está ocurriendo en nuestros días. Dios nos está llamando, nos está sacudiendo de tal manera que estamos viendo todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos escuchando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor a través de los medios de comunicación. ¿Por qué no volver los ojos a Dios? ¿Por qué no reconocer que necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador? Tenemos que dejar los tiempos de la ignorancia y buscar a nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa fe y creer en Dios como nuestro Salvador. Él nos dice, y les decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, solamente aquellos que le reciban como su Señor y Salvador.
San Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que le reciben y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que no son todos hijos de Dios, solamente aquel que le recibe en su corazón, aquel que cree en el Hijo de Dios. El Señor nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué cosa grandiosa lo que Dios quiere. Ese es el plan de Dios que tiene para nosotros. En segunda de Pedro nos dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. A través de este hermoso libro nos dice, nos comparte su palabra para que le conozcamos, sepamos qué es pecado, qué es lo que a Dios le agrada. El Señor dice que no retarda su promesa. Muchos decían en personas adultas: Dios sí dice que va a hacer algo, pero ya tiene muchos años diciendo eso. Pero ahora, viendo lo que está ocurriendo, ya no tarda. Está próximo la venida del Señor, pero tenemos que estar en su conocimiento, en su voluntad, teniendo a Jesucristo que nos lave, que nos limpie de todo pecado, estar bien ante el Padre, arrepentirnos de toda maldad y venir al Señor. Así es que tenemos que arrepentirnos. Dios está llamando. Iglesia de Cristo, nosotros tenemos conocimiento de Dios. No podemos decir: yo no sabía, porque ahora tenemos el conocimiento del Señor. Bueno, pues vivámoslo, porque muchas veces no vivimos conforme a Dios quiere. Mucha gente está allá afuera perdiéndose, muriendo. Mucha gente no conoce del Señor, pero ya no es por falta de comunicación, porque a mucha gente se le está compartiendo. Vemos en todos los medios de comunicación la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros, los que decimos tener el conocimiento de Dios. Iglesia del Señor, Cristo nos está llamando. Dios está hablando a nuestras vidas. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos dar a conocer su palabra, compartir al niño, al joven, al adulto y al anciano. Todavía tenemos tiempo para que podamos compartir de su palabra. Poder hacer lo que dice en Hebreos capítulo 2. En los postreros días, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Este Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual nos está llamando. Dios nos ayude a todos y cada uno para que nos volvamos a Dios en estos días, que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para poder salvarnos. Dios les bendiga. Vamos a orar y que Dios nos ayude, su Espíritu Santo nos mueva a todos para poder escuchar su voz. Él sigue hablando. Amén. Padre del cielo, bendecimos tu nombre, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias porque podemos encontrar tu palabra, Señor, en todos lados, de diferentes maneras. Dios, ten misericordia de todos los seres humanos. De tal manera nos has amado, Señor, que tienes misericordia de nosotros. Ayúdanos de toda la gente, Señor, porque mucha gente, Padre, no alcanza a entender, no tiene conocimiento de ti. Mucha gente está muriendo, Señor. Estamos siendo sacudidos por ti, Padre, pero de una manera para que volvamos los ojos a ti, no para hacernos mal, no para morir sin ti, Señor. Pero, oh Dios, ten misericordia de que la gente abra los ojos y pueda escuchar, pueda verte. Abra los oídos y pueda verte, Señor. Pueda escuchar tu voz cuando tú nos llamas. Tú estás hablando desde el principio de la creación hasta nuestros días. Dios de los cielos, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.